Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a seguir ahora con el capítulo 15 de Génesis, solamente un poquito, ¿ok? Vamos a ir a los primeros versículos del capítulo 15 de Génesis. Ahí está. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me has de dar siendo así que yo ando solo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham, he aquí no me has dado simiente y he aquí el hijo de mi casa me hereda. Y luego la palabra del Señor vino a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas, aquel te heredará. Y le sacó fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó al Señor y se lo contó por justicia. Entonces, amigos, eh, nos vamos a quedar ahí, ¿ok? Ahora, quiero que presten atención. Bueno, mejor vamos a resumir brevemente y de ahí vamos a ir a los detalles, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en este comienzo? Parece tan poquito, pero es tan rico, tan rico. Esto es algo, eh, van a pensar que estoy loca, pero es algo delicioso. Esto que hemos leído y les voy a explicar por qué, ¿ok? No se vayan a pensar, bueno, sí estoy un poco loca, pero no vayan a pensar que tanto porque la palabra de Dios es como nuestro pan, ¿ok? Entonces les voy a decir por qué es delicioso. Primero, amigos, que lo que está pasando es que Abraham se nota como un poco, no desesperado, pero está un poquito como triste, ¿no? Porque ya a estas alturas tiene, yo diría 80, quizás un poquito más de 80 años, ya tiene como 80 y algo. Y no tiene hijo, tiene un montón de plata, oro, ovejas, camellos, ciervos, tiene todo, tiene hasta un mini ejército, imagínense, y no tiene un hijo, y eso es lo que él más quiere. Entonces, él dice ahí que si él no tiene hijo, todas sus pertenencias, o sea, si él muere así, se las queda su mayordomo. Él tenía como, obviamente, muchos trabajadores y sirvientes, pero había uno que era como su principal, yo diría como su administrador, como su mayordomo, que era un damaseno que se llama Eliezer, que después lo vamos a ver un poquito. Era como su hombre de confianza. Y por lo que escuché en un estudio, ¿no? Hace tiempo, en esas épocas, la ley, no sé si la ley, aunque está en Canaán, pero vieron que Abraham salió de Ur, de Babilonia, por ahí. La ley de ahí, de esos lados de Babilonia, era que los que heredaban, según la ley, ¿no? Creo que era de Hammurabi, no sé, era el mayordomo. O sea que si Abraham no tenía ni un solo hijo, y moría él y su esposa, los que heredaban todo eso era el mayordomo. Entonces, por eso Abraham le está diciendo a Dios, ay, no tengo hijo. Y como que se nota un poco como de tristeza, yo le noto, ¿no? Como que no tengo hijo, ya tiene más de 80 años, ¿no? Como que ya está la cosa perdida, ¿no? Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Que mire al cielo y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y Abraham le creyó completamente a Dios, ¿no? Y Dios, ¿por qué iba a mentir? Dios es completamente justo. Y es que lo que pasa es que en español no solamente justo, sino Dios es verdad. Eso, Dios es verdad. Entonces, Dios jamás va a mentir. Pero antes de seguir con eso, con lo de la cuestión de la fe, quería apuntar algo súper importante y voy a regresar a la Biblia. ¿Ok? Hay dos cosas que quiero sacar de esta lectura, dos cosas. Que yo no las quiero sacar, están acá, ¿ok? ¿Vieron cómo dice? No, después de estas cosas, ¿qué cosas? De la guerra, ¿no? Que habrán habido la guerra y que gracias a Dios había ganado, recuperado a Lot, recuperar a la gente y a sus cosas. Entonces, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham. ¿Vieron cómo dice la palabra del Señor, lo que está en línea? La palabra del Señor. A ver, la palabra del Señor a Abraham en visión. O sea, vino la palabra de Abraham. Y dice, no temas, Abraham, ¿ok? Yo soy tu escudo y tu galardón. Y miren lo que dice Abraham. Abraham dice, y respondió Abraham,
Señor Dios, ¿ok? Entonces, amigos, vino la palabra. Aquí Dios fácilmente podía haber dicho vino Dios a Abraham en visión, pero dice vino la palabra del Señor a Abraham, amigos. ¿Ustedes se acuerdan quién es la palabra? ¿Se acuerdan quién es la palabra? No solamente eso, sino que está la palabra, vino la palabra del Señor a Abraham. Ahora, no quiero burlarme ni ser ridícula, pero voy a ser ridícula para, ¿cómo se dice? Para descartar. Vino una Biblia flotando, vino unas palabras flotando. No, la palabra de Dios es Dios, amigos. Ahora, la pregunta ¿es Dios Padre? ¿Es Dios Hijo? ¿O es el Espíritu Santo? ¿No? Ahora lo vamos a ver. Okay, vamos a ir a la palabra de Dios. Esta también es la palabra de Dios. A ver, dice, ¿no? Acá dice, después de esas cosas vino la palabra del Señor a Abraham. Ahora, entonces, ¿se acuerdan que recientemente hemos leído un evangelio? Y miren lo que dice este evangelio, para que vean. Dice, en el principio ya era la palabra y aquel que es la palabra era con el Dios y la palabra era Dios. Ahora, este es un poco español antiguo, pero me gusta porque dice palabra. Ahora, en otras versiones de la Biblia dice el verbo. En griego es logos, y por lo que parece que logos en griego puede ser verbo o palabra. Pero vamos a decirle la palabra, ¿ok? Amigos, la palabra de Dios es Jesús, amigos. Dios Hijo, Él es la palabra de Dios. Y les voy a demostrar una vez más. Ahora, en esta parte es más obvio y más claro aún, aunque ya está claro, ya lo tenemos claro. Pero vamos a ir al capítulo de Apocalipsis, me parece que sí es este de acá. Este es Apocalipsis cuando ya es el fin, ya viene Jesús, aunque nosotros lo conocemos como Jesús, Dios Hijo, va a venir, pero ya como rey, ¿ok? Vamos a leer, dice. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado la palabra de Dios. Qué obvio, amigos, ¿no? Qué obvio. Jesús es la palabra de Dios, Dios Hijo es la palabra. Entonces vamos a ir un poquito más porque está más bonito acá. Y los ejércitos que están en el cielo les seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella los gentiles, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa y le agarra el vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Okay? Entonces, amigos, ¿quién es la palabra de Dios? La palabra del Señor es Dios Hijo, también conocido como Jesucristo, Jesús Nazaret. Él es la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces la palabra de Dios vino a Abraham en visión. Ahora, a mí me da una curiosidad, porque no dice ahí si habrá venido como, ¿se acuerdan cuando Dios se le apareció a Moisés en una zarza de fuego? Entonces, aquí no dice cómo, pero me da una curiosidad saber si se le apareció como una zarza de fuego o si se le apareció como una luz radiante, así como se le apareció a Pablo, ¿se acuerdan? O si se le apareció como una nube, o si se le apareció como él. No dice, no dice cómo, pero se le apareció en visión, ¿no? Diciendo, no temas, Abraham. Ahora, ¿por qué le dice no temas, Abraham? ¿Por qué? Primero, yo creo que porque es una visión, como que uno no ve la palabra de Dios todos los días, ¿no? Y segundo, porque él ha salido de una guerra y ha ganado, pero Abraham no tiene un ejército gigante, ¿no? Entonces, por eso la palabra del Señor, o Dios, le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Entonces, ahí ya hemos dicho, ¿no? Que Abraham como que no le reclama, pero está triste, no tiene hijos, lo que más quiere. Y Dios, la palabra de Dios, le dice
que él va a tener un hijo de él. Y lo sacó afuera. Por eso yo quiero saber cómo se le aparecía, así como una columna de fuego, como una nube, como una luz, no sé, porque dice que la palabra de Dios lo sacó afuera, ¿no? Y le dijo, mira ahora los cielos, cuántas las estrellas sí puedes contar y así te será tu simiente. Y esta es la más importante, amigos. El versículo 6. Por eso toda la Biblia es importante, pero este capítulo es tan importante, porque ¿qué dice? Y creyó al Señor, que quiere decir que la palabra de Dios es Dios, creyó a Dios y se lo contó por justicia. O sea, Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Ahora, esto es bien importante, amigos. ¿Por qué? Porque sabemos que los justos son los únicos que van a ir con Dios al cielo. Ahora, nosotros, nadie es justo, o sea, bueno, solo Jesús, ¿no? Nadie es justo. Pero si nosotros creemos en Dios, o sea, en Jesús, en nuestro caso, Jesús en Dios, yo creo que por eso puse la palabra de Dios. Entonces, la justicia de Él, si nosotros creemos en Él, Él nos hace justos a nosotros. ¿Ok? ¿Entienden lo que digo? O sea, ahora recién me di cuenta, por eso acá dice, o sea, Dios es tan consistente. Dios no dice un día una cosa y otro día otra cosa. Dios no se contradice. A veces parece, porque a veces hay, la verdad que hay partes de la Biblia que son un poco difíciles, uno no, pero miren qué claro está, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo vamos a decir? Creyó y Abraham creyó a la palabra del Señor, o sea, creyó a Jesús, creyó al Hijo y se lo contó por justicia. Entonces, ya nomás en creer, amigos, ya está la salvación. Ahora parece raro porque voy a ser franca, a mí de chica me enseñaron, ¿ok?, que uno se salvaba por obras, haciendo cosas buenas. Y no es así, no es así. Y no solamente a mí, en muchas denominaciones cristianas y en otras religiones, yo creo que en todas las religiones, en casi todas, se enseña que por obras, uno se salva por obras. Uno es justo, en otras palabras, uno es justo haciendo cosas buenas. Y no, amigos, solamente creyendo en la palabra del Señor. En otras palabras, creyendo en Jesús, creyendo en el Hijo, creyendo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Él nos da su justicia y somos salvos. Y voy a ir a una parte de acá porque esta es súper importante. O sea, nuestra salvación depende de esto, amigos. Nuestra salvación depende de esto. A ver, ¿dónde está? Vamos a ir a Romanos y quizás después a Hebreos, pero primero a Romanos. Ok. Vamos a ir. Acá como es largo, le puse una línea para creer, ¿ok? Es importante, nuestra salvación depende de esto, amigos. Nuestra salvación, nuestra vida eterna depende de esto. Qué importante es, por eso solamente decidí hacer estos poquitos versículos, pero que son fundamentales. A ver, porque un solo Dios es de todos, ok, esto es lo que es Pablo que está hablando, ¿no? Porque un solo Dios es de todos, ok. ¿Por qué? Porque aquí en Romanos él hace una explicación, no divide, pero explica un poco para los judíos y un poco para los gentiles. Nosotros somos gentiles, ¿no? Aunque, bueno, si amamos a Dios, somos cristianos, ¿no? Pero somos gentiles, ¿no? No gentiles así, viste, idólatras, ¿no? Pero si amamos a Dios, somos gentiles, no somos judíos, ¿no? Entonces, aquí él explica mucho entre los gentiles y los judíos. Entonces, vamos a ver lo que dice Pablo. Dice, porque un solo Dios es de todos. Claro, o sea, un solo Dios para todos, ¿no? El cual justificará por la fe la circuncisión y por la fe la incircuncisión. O sea, ¿qué quiere decir? Que la circuncisión quiere decir los judíos y la incircuncisión quiere decir los gentiles. Entonces quiere decir que porque un solo Dios es de todos, el cual justificará por la fe a los judíos y por la fe a los gentiles. Entonces, ¿cómo justifica Dios
solo por la fe, amigos. ¿Fe en qué? Fe en una casa, en las papas, en el mundo, en el presidente. No, fe en el Hijo de Dios, en la palabra del Señor, en Jesús, en su sacrificio que ha hecho para salvarnos. Ahora vamos a seguir, ¿ok? Vamos a seguir en capítulo 4. Ahora, les voy a decir, una gran cantidad de esta epístola es de Abraham. Es de Abraham y de esto, casi toda la verdad, gran parte, la mitad de la epístola se basa en esta cosa que hizo Abraham, en creer. ¿Okay? Entonces dice acá, ¿no? Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea que por ninguna obra buena. O sea, Abraham hizo muchas cosas buenas, incluso salvando a toda esta gente en la guerra anterior, pero nada de eso le cuenta, solo la fe. Sino por la justicia de la fe, eh, le dijeron que sería heredero del mundo, ¿no? Entonces vamos a seguir acá. Ahora, si ustedes quieren leer Romanos, pueden, pero voy a saltar porque es muy largo, ¿ok? Pero esta parte es importante. Entonces vamos a seguir acá. Dice, Abraham, estaba hablando de Abraham. Abraham tampoco dudó en la promesa de Dios con desconfianza. O sea que si Dios nos hace una promesa o si leemos su palabra con desconfianza, no vale, amigos, ¿ok? Cuando leamos su palabra y entendamos, tenemos que confiar que es verdadero, ¿ok? Dios es verdad. Dios Padre es espíritu y verdad, ¿ok? Entonces, no podemos dudar. Entonces, Abraham, dice acá, Abraham tampoco dudó en la promesa de Dios con desconfianza, antes fue esforzado en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también le fue atribuida su fe a justicia. Eso, entonces, Abraham fue hecho justo por su fe. ¿Por sus obras? No, solamente por su fe fue hecho justo y al ser hecho justo es salvo, ¿entienden? Ahora, y no es escrito esto solamente por el que le haya sido así contado, sino también por nosotros a quienes será así contado, esto es, a los que creen en el que levantó de los muertos a Jesús el Señor nuestro. Aquí Pablo está hablando de nosotros, ya no está hablando está hablando de nosotros. Voy a leerlo una vez más, este versículo 24. Sino también por nosotros a quienes será así contado, esto es, a los que creen en el que levantó de los muertos a Jesús el Señor nuestro, ¿no? El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿qué quiere decir, amigos? Te voy a decir, creo que el capítulo 5 tiene un poquito más. Ahora, ustedes pueden leer Romanos. Yo solamente estoy escogiendo unas partes porque es bien largo. Dice, justificados pues por la fe. Entonces, ¿cómo somos justificados, amigos? Por la fe, no por obras. Ahora, hacer obras buenas está mal, no, está bien, pero en realidad primero viene la fe y como consecuencia de la fe vienen las obras. La fe en la salvación de Jesús, en creer en el Hijo de Dios, que es igual a la palabra de Dios, creer en su sacrificio en la cruz, ¿ok? Que eso nos salva de pecados. Ahí somos hechos justos, somos justificados, ¿ok? Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, ahí está, amigos. Solamente Abraham fue justificado cuando creyó en la palabra del Señor. ¿Ok? Y así mismo, dice Pablo, somos justificados nosotros cuando creemos en la palabra del Señor. En otras palabras, cuando creemos en el Hijo de Dios, en el sacrificio que Él hizo para salvarnos. Pero creer, ¿se acuerdan que ahí dice que Él no dudó ni desconfió? Entonces, cuando nosotros leemos su palabra y entendemos creer, amigos, creer a Dios, creer en su sacrificio, en sus promesas, creer que cuando Él hizo ese sacrificio tan grande, la cruz, tanto dolor, tanto sufrimiento, murió y resucitó, y si nosotros creemos en Él, que es nuestro Salvador,
¿Se acuerdan cómo Abraham salvó a toda esa gente? Es una pinturita de Jesús. Creemos que Jesús es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, la palabra. ¿Ya vieron qué es la palabra? La palabra del Señor. Él nos salva, nos da vida eterna, nos perdona. Claro que tenemos que arrepentirnos también de las cosas malas que hemos hecho, pero creemos que Él es nuestro Salvador. Él nos salva, nos da vida eterna, nos da una nueva vida, ¿no? Y nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como ya lo dije otras veces, no se va, no se va. Ahora, ¿sí quiere decir que nuestra vida va a ser perfecta? No, estamos en este mundo, pero debemos ser fieles, aceptar su salvación con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, orarle. Si nos falta fe, pedirle fe, amigos. Pedirle fe, ayúdame a creer en ti, Dios mío, ayúdame a confiar en ti. Gracias por tu salvación, eres mi salvador, con tu sacrificio en la cruz me salvaste de mis pecados, me has dado vida eterna, me has perdonado. Todos los días, eh, todos los días cuando lloro yo le pido a Dios que me limpie. A veces uno tiene malos pensamientos, hace cosas malas, dice cosas malas, porque no estamos en esta carne, amigos. Tenemos la influencia del mundo, pero no, yo una vez que uno ha aceptado a Jesús como Salvador, ya uno es una persona nueva. ¿Ok? Entonces, confiar en Dios, eso a veces es difícil, ¿no? Confiar en su palabra, alimentarnos de su palabra. ¿Ya vieron qué consistente es Dios? Justo en este capítulo de la fe ha puesto la palabra de Dios y sabemos que la palabra es Jesús. Es el Hijo de Dios. Dios, Hijo de Dios. Jesús estuvo en la creación. Jesús no tiene principio, no tiene final. Dios Padre no tiene principio, no tiene final. ¿Ok? Es el Hijo, pero es Dios. La palabra de Dios. ¿Ok? Creer en su sacrificio que nos salva para la vida eterna. Dios mío, eres mi Salvador. Gracias por salvarme. Sí, ya. Reconocer que es el Salvador. Y que cuando ya sea el momento que ya no estemos en este mundo, nos va a llevar con Él. Eso es tener fe, amigos. Por ejemplo, yo no sé cómo será el cielo, yo no sé cómo será, pero creo que cuando ya no me toca morirme, Él me va a llevar con Él. ¿Okay? Y no tengo la menor idea cómo ser, pero sé que va a ser santo y perfecto porque Dios es perfecto. Y yo no he hecho nada para salvarme. Es fe, creer en Él, en su sacrificio, arrepentirme de mis pecados, creer completamente que su sacrificio me da vida eterna y creer, tener fe. Es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Okay? Si están interesados, lean Romanos, ahí está un montón, aunque es un poco largo, pero es muy buena esa epístola. Y también Hebreos, en Hebreos está en el capítulo 11 de Hebreos, aunque toda la epístola es muy buena. En el capítulo 11 de Hebreos hay mucho sobre la fe, aunque también ahora en Génesis, ¿verdad? Vamos a un poquito en Hebreos, un poquito y de ahí ya terminamos, porque ya esto es lo más importante, el mensaje de salvación es lo más importante y ya lo dije. A ver, Hebreos está acá. Capítulo 11. Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y aquí, bueno, el escritor de Hebreos no se sabe, pero se supone que es Pablo, pero no se sabe oficialmente, ¿no? Entonces aquí el escritor de Hebreos da muchos ejemplos de la fe, ¿no? Acá, eso está bueno, ¿no? Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía, ¿no? Ahí está bien explicado. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Por la fe no fue transpuesto. Eso lo tienen que leer más detenidamente. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como una tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma profesa, porque esperaba la ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir generación,
y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En fe, qué lindo es este versículo, en fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y abrazándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. ¿Okay? Ahora, ahí está hablando claramente, ¿por qué? Porque ellos creyeron en Dios que esa tierra iba a ser de ellos. Eso todavía no pasó en la época de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, sino más adelante. Pero ellos ya creyeron en Dios que esa tierra es de ellos y Dios se los ha prometido para siempre. Eso ya lo leímos. Para siempre. Esa tierra de Canaán, que ahora es completamente peleada, esa tierra es de Israel. Ahora, si el mundo entendiera eso, qué bueno fuera, pero no, no lo entienden, ¿ok? Y bueno, también Israel tiene que recibir a la palabra del Señor, a Dios, a Jesús. Y ellos lo van a recibir. Todavía no, o sea, hay, pero como nación, la nación tiene que recibir y lo van a recibir, ya van a ver, eso va a pasar, porque también van a ser salvos, pero para ser salvos necesitan recibir a la salvación del Hijo de Dios, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, aquí hice un pequeñito, unas notas medias, parecen medias bobas, pero es bueno a veces, amigos, cuando ustedes lean y no se quieran olvidar de algo, seguro en un cuadernito o en estas aplicaciones que hay para poner notas, es bueno ponerlo en las palabras de uno. A veces la Biblia obviamente es muy buena, pero para uno entenderlo mejor. Entonces vamos a decir, la palabra de Dios es Jesús. Entonces es también conocido como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. La palabra de Dios, o la palabra, ¿no? En Juan es la palabra, en el Evangelio de Juan, y Dios. ¿Ok? Ahora, el último, es uno más acá, fe. Entonces, amigos, para ustedes, a veces es difícil explicar estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo lo he puesto para mí, para uno entenderlo. Entonces, para ustedes pongan lo mismo, pero a sus palabras, ¿no? Fe es para mí, vamos a seguir, creer y confiar que Dios va a hacer algo imposible o casi imposible, creer que eso es posible y que Dios lo va a hacer según su voluntad. En caso de que sea una promesa, creer en sus promesas y creer en la palabra de Dios. Ay, me equivoqué. A Jesús, ¿ok? Bueno, entonces ahí terminamos y ya nos vemos la próxima semana. Chao.